lectura. Pero si es un texto, hay que dar lectura a la parte pertinente. Entonces, pero la parte fuerte del numeral tercero es reproducir con el propósito de que pueda verse con el medio más idóneo frente a todo el público que está presente. Eso dice la normativa del numeral tercero. Entonces, aquí vuelvo a repetir, una persona o un abogado que hace defensa técnica para practicar este tipo de prueba no puede alegar, vuelvo a repetir, eso de estar explicando qué tiene en el documento, en este documento hay esto, en el documento hay este otro. Eso se llama alegar. Y alegar no se puede en la práctica de la prueba, porque para eso es el momento de los alegatos. Entonces, cuando uno de los compañeros está explicando lo que hay en un documento, evidentemente ya la otra parte, en este caso Daniela, debía haber alzado la mano y haber objetado al juez y haber dicho, señor juez, no está dando lectura la parte pertinente o no está reproduciendo la información que tiene el haber obtenido de un sistema digital. Y eso es violar el debido proceso. Entonces, inmediatamente el juez tiene que decirle al abogado, oiga, señor juez, perdón, pero no es momento de alegato, usted me está explicando lo que hay en el documento. O va a dar lectura y exhibir públicamente o no, porque ese es el camino. Entonces, yo ya les expliqué, creo que varias veces, que no se puede alegar, pongamos otro término, no se puede explicar lo que está en el documento. Eso no es posible, porque se está violando el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Exhibir, dar lectura públicamente el documento, y reproducir. Si es un texto de lectura, dar lectura a lo que está reproduciendo, y eso es todo. Señor juez, esto que acabo de leer tendrá como prueba de mi parte. Esa es la forma de practicar la prueba. Pero veo que ya voy, creo que por la tercera o cuarta explicación, y no entienden. Siguen explicando el contenido del documento, y esa no es la práctica de la prueba. Entonces, que quede muy claro. Con relación a la última observación que se realiza, es importante tomar en consideración que, de acuerdo con la norma del artículo 160, el 160 que ya habíamos visto, la prueba debe ser pertinente, conducente y útil. Cuando se está practicando esta prueba y se corre traslado, no es que solamente cuando es el momento de la admisibilidad, de la calificación de prueba, se debe observar. No, también se debe observar cuando se está practicando la prueba. Y al momento de practicar la prueba, bien lo hacen correr traslado con esa prueba para que Daniela observe si esa prueba cabe o no cabe. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos atrás, antes de llegar a este momento, en la admisibilidad probatoria, con el artículo 160, solo se determina si la prueba es pertinente, conducente y útil. Nada más. Pero no nos hemos pronunciado todavía si la prueba es eficaz, si la prueba es procedente. Todavía no. Entonces, cuando se practica la prueba ya posteriormente en audiencia de juicio, en los ordinarios, o en la etapa de la práctica de la prueba en las audiencias únicas, todavía se puede seguir alegando. Lo que no puede hacerse es que cuando está practicando la prueba haya una objeción para decir que ese documento vale o no vale. No, ese no es el momento. Hay que esperar que intervenga el abogado, concluya el abogado y con ese documento el juez necesariamente le da traslado a la otra parte
para que opine sobre el contenido de ese documento. Y otra cosa muy importante, el juzgador, encontrándose en esta fase de la práctica de la prueba, no puede hacer como en el estado de admisibilidad. Cuando hay estamos en la etapa de admisibilidad de la prueba, es que el juzgador dicta oralmente un auto interlocutorio y determina qué pruebas acepta del actor, qué niega, qué pruebas acepta del demandado, qué pruebas las niega. Ese se llama un auto interlocutorio que es sujeto inclusive de apelación, en efecto, diferido. Pero ahora, en este momento de la práctica de la prueba, no, pues, el juzgador está tomando una decisión de decir no se acepta esta prueba. No, porque esta prueba que ya está en la práctica, esto está sujeto al momento de la resolución del juez. Es decir, diga, si es que hay una observación cuando se corre traslado después de la práctica de la prueba de una de las partes y se corre traslado a la otra y hace esa observación, el juez lo único que dirá es, se tendrá en cuenta el momento oportuno al momento de resolver, punto. Y sigue adelante, ¿no? Pero no puede resolver este momento como que estuviera dictando otro auto interlocutorio cuando el juzgador, al momento de dictar la sentencia o al momento de resolver ya en la parte final, después de los alegatos, ahí deberá tomar en consideración si esa prueba vale o no vale para el criterio de él. Entonces, por Dios, tomen muy en cuenta que se están rebasando varios esquemas del derecho procesal en esto. Entonces, vuelvo a repetirles, no está muy bien llevado este sistema probatorio, como dice el 196, y hay unas confusiones entre lo que significa la etapa de admisibilidad de la prueba y entre lo que significa la práctica de la prueba. Entonces, dos momentos muy distintos. Este momento estamos en práctica de prueba. Así que la admisibilidad ya pasó. Bien. Necesito otro grupo voluntario, por favor, que tuviera la gentileza de... Nosotros, doctor. Milalba, a ver, les escucho. Bueno, muy buenas tardes. Alex, por favor, Santiago y Nicolás. Sí, ya estoy enseñando la cámara nada más. Ya estoy desde aquí. Déjame ver si funciona mi cámara porque estaba raro, no sé. Tengan la gentileza el resto de compañeros, permitirles que ingresen a los señores del grupo para su exposición. ¿Ya? ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí? Ya. Bueno, muy buenas tardes. En nuestro caso, se trata del incumplimiento de un contrato de obra. ¿Sí? Los hechos son los siguientes. En la ciudad de Quito, con fecha 10 de febrero del 2019, la señorita Jimena Joana Morales Valladares suscribió un contrato de servicio con el señor Edgar Alejandro Vivar Arrieta, de profesión maestro artesano talabartero, ¿sí? Con el fin de tapizar 3 muebles con cuero becerro y 2 más con cuero ovino. El mencionado trabajo quedó en entregarse el 3 de marzo del mismo año, aproximadamente un mes, ¿no?, de la suscripción del contrato. El precio del servicio fue negociado por un valor de $5,000. El 50% se abonó al momento de la suscripción del contrato, cuenta con la entrega del servicio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se traba la litis por cuanto no se ha cumplido con el segundo paso. Se ha entregado a satisfacción el trabajo realizado. ¿Sí?
Empezamos con la audiencia. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy la jueza de la Unidad Civil con sede en la parroquia Iñaquito de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. La doctora Milagro Huiches. Sírvase, señor secretario, manifestar la razón de la presente audiencia, leer la correspondiente convocatoria y verificar si se encuentran presentes las partes procesales, por favor. Señor juez, buenos días. Buenos días a todos los presentes. La presente audiencia única se convocó dentro del juicio número 17-23-2-2020-10-000 por incumplimiento de contrato para el día martes 24 de febrero del 2021 a las 9 horas, siendo el día y hora indicados. Señora jueza, se constata la presencia del actor, el señor Edgar Alejandro Vivar Arrieta, portador del número de cédula 17-21-34-56-2, acompañado de su defensor técnico, el abogado Nicolás Salazar, con matrícula del Foro de Abogados número 17-2020-160. También está presente, señora jueza, la señora Jimena Joana Morales Valladares, en calidad de demandada, portadora de la cédula número 17-14-57-64-42, acompañada de su defensora técnica, el abogado Alex Darío, con matrícula del Foro de Abogados número 17-2018-130. Listo, señora jueza. Constatada que ha sido la presencia de las partes procesales, se instala la presente audiencia, recordando a los presentes que la misma no puede ser grabada sino exclusivamente por los equipos autorizados por el Consejo de la Judicatura. Por lo que se solicita que apaguen los teléfonos o los pongan en silencio, por favor. Siendo el momento procesal oportuno, las partes sírvanse practicar sus correspondientes pruebas. Señor abogado de la parte actora, practique su prueba, por favor. Muy buenas tardes, su señoría. Conforme a lo enunciado en la demanda, con su venia solicito se me permita proceder con la práctica de la prueba documental que ha sido debidamente aceptada y proveída por usted. Inicio con el contrato de obra, señora jueza, que obra a fojas 15 del proceso, que en su parte pertinente y con su venia y autorización, leo lo siguiente. Procedo a practicar como prueba documental el contrato suscrito entre las partes, donde constan los señores Edgar Fernando Vivar Pérez y Jimena Joana Morales Valladares, como partes contratantes y en su cláusula tercera, donde se servirá en contar el preciso pactado donde ambos acuerdan un precio de $5,000 que habría de pagarse en 2 cuotas, la mitad del valor mencionado con la suscripción del contrato y la otra mitad con la entrega del servicio, con un plazo no mayor a 30 días. Usted, señora jueza, se servirá tener como practicada la presente prueba aceptada y agregada al proceso. En base al principio de contradicción, sírvase, señora jueza, a trasladar la prueba a la contraparte. Señor demandado, pongo a su consideración la prueba presentada por la parte actora. Abogado de la parte demandada. Alex. Alex Benavides, ¿estás ahí? Doctor, disculpe, el estudiante Alex Benavides, no sé si se encuentra en el aula, pero él No es sé, la está en el parte... aula, no sé, parece que estará con problemas de conexión, tal vez. No sé si es que puedo seguir yo con el diálogo del guión del señor Alex Darío, doctor. Para eso están determinados los grupos y tienen que cumplirse exactamente con quienes están en el Santiago grupo. era su secretario y Alex era
el abogado de la parte demandada. Pero por alguna razón, Alex. Tal vez, Santiago, tú puedes suplir ese rol de abogado de la parte demandada. Yo no tengo problema, sí. Entonces, en ese caso, continúa. Ya. Señor demandado, ponga a su consideración la prueba presentada por la parte actora. No tengo ninguna objeción por la prueba presentada por la parte actora, señora jueza. Siga con la práctica de la prueba, señora abogada. Gracias, señora jueza. Señora jueza, procedo a hacer práctica de mi segunda prueba documental, la cual es un acta de entrega ratificada mediante firma y rúbrica de ambas partes procesales, en la cual no solo consta que se ha hecho entrega de los bienes muebles materia del contrato el día 2 de enero de 2021, sino que también existe un saldo pendiente de $2.500 que habrá de ser cancelado en 30 días y que hasta el día de hoy no ha sido satisfecha dicha obligación. A usted, señora jueza, se servirá agregar y tener como prueba a mi favor la misma que acabo de practicar. En base al principio de contradicción, traslado la prueba a la contraparte. Señor demandado, ponga a su consideración la prueba presentada por la parte actora. No tengo ninguna objeción con la prueba presentada por la parte actora, señora jueza. Siga con la práctica de la prueba, señor abogado. Gracias, su señoría. Señora jueza, procedo a practicar mi última prueba, la cual es un registro bancario en el cual constan los movimientos financieros desde la fecha del 2 de enero, fecha en la que se hizo la entrega formal de los bienes muebles, hasta la actualidad, donde se servirá encontrar que no existe movimiento financiero alguno proveniente de la señora Jimena Joana Morales Valladares. Sírvase agregar y tomar en consideración la prueba que acabo de practicar a mi favor. En base al principio de contradicción, traslado la prueba a la contraparte. Señor demandado, Doctor, disculpe, ya tuve un error de conexión. señor demandado, ponga a su consideración la prueba presentada por la parte actora. No tengo ninguna objeción con la prueba presentada por la contraparte. Siga con la práctica de la prueba, señor abogado. Señora jueza, como mencioné anteriormente, era mi última prueba. No tengo ninguna otra prueba documental más por practicar. Una vez que se ha practicado todas las pruebas, el señor actor, sírvase, señor abogado de la parte demandada, a presentar sus pruebas, por favor. Buenas tardes, señora jueza. Soy el doctor Alex Benavides. Soy abogado de la parte demandada. Procedo a practicar mis pruebas. Es el recibo que mi defendida, en este caso, le otorgó a la señora Paulina Ceballos. En este recibo y en base al artículo 196, numeral 1, me permito exhibir y dar lectura en lo que constata este documento. Y dice, en la parte superior izquierda de arriba dice que el número es 17, seguido que dice el hecho de que mi defendida pagó el rubro. Y dice, recibí de Jimena Morales Valladares la suma de $2.500 norteamericanos por concepto de tapizado de muebles. Abajo dice Ciudad Quito y en la parte de abajo izquierda dice la suscripción de la fecha, que es 11 de febrero del 2019 y la firma de mi defendida. Lo exhibo para constatación de su señoría. Y con base al principio de contradicción, corro traslado a la contraparte para que la objete de serlo. Tome, señor abogado. ¿Eso es todo? Sí. Señor demandado, ponga a su consideración la prueba presentada por la parte actora. No tengo ninguna objeción con la prueba presentada por la parte actora, señora jueza. Siga con la práctica de la prueba, señor abogado. Sí, su señoría. En virtud de constatar también la pretensión del pago, voy a dar lectura de mi segunda prueba, la que es un cheque, que es el microfilm del cheque. O sea, ya se cobró el cheque. Entonces voy a dar lectura de cómo versa el documento. En este caso, que es un título valor. Dice que en la parte superior izquierda que se pagó a la orden
de la señora al nombre de la señora Paulina Ceballos, la suma de $2.500 norteamericanos. Eso dice textualmente en letras. Aquí está también constatado el número de ruta del banco, el número de cheque. El número de ruta del banco es el 242124, versa el documento. También el número de cheque versa con número 2456124 y las debidas rúbricas y firmas de la señora que ahora defiendo. Este documento está totalmente girado legalmente. Corro traslado a la contraparte para, en este caso, de haber objeciones, objete el documento. Señor demandado, pongo a su consideración la parte presentada por la parte actual. Sí, señora jueza, muchas gracias. Quisiera alegar la falsedad material de este documento, pues considero que este ha sido fraguado y la firma y rúbrica plasmada en la parte trasera del adosatario no pertenece no pertenece a la señora Ceballos, por lo que solicito a su señoría sirva a practicar una pericia grafológica a tal documento financiero. Señor abogado, la impugnación será considerada en el momento oportuno procesal. Sigue con la práctica de la prueba, señor abogado. Por mi parte, señora jueza, no tengo ninguna más prueba que presentar y le pido que tome en cuenta las que he presentado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, habiéndose practicado todas las pruebas por las partes procesales, declaro precluido el término de la prueba y pasamos a los alegatos. Gracias. Tienen la palabra los compañeros para observar la intervención del grupo. Jocelyn. Ya, primero, respecto a la intervención de la parte actora. El doctor ya nos dijo que acorde al artículo 196 del COGEP, se debe leer la parte pertinente de la prueba y esta se la tiene que exhibir, cosa que no sucedió. Ya, respecto a la intervención de la parte del abogado de la defensa del demandado, igual hizo lo mismo, se debe leer la parte pertinente, pero él leyó todo el documento y sí la mostró. Ya. Respecto a la señora juez, tuvo confusiones, le llama al abogado de la parte o a la defensa técnica, le llama señor demandado. Eso, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Ricardo. Doctor, buenas tardes. 17, Sí, la observación que quería decir es la misma. Para la práctica de la prueba documental, para la lectura del documento en su forma pertinente, tiene que ser presentada de la misma manera la parte que se va a leer. Anunciada la parte que se va a leer y de la misma manera tiene que leerse la parte pertinente y ser presentada. Eso era, doctor. ¿Alguien más? Brian. Sí, buenas tardes, doctor. Yo creo que algo que no era viable era que, por ejemplo, uno de los abogados corra el traslado a la contraparte por el principio de contradicción, porque esa creo que es la potestad y la obligación del juez, de hecho. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Les había yo señalado que desde el primer grupo que tuvimos oportunidad de hacer trabajo, que las observaciones que ya se realizan ya no merecen ser repetidas por el grupo en cuanto a incurrir en el error, porque se entiende que ya sabemos que eso no se puede hacer. Bien.
yo creo que hasta la misma jueza se dio cuenta que al defensor técnico de la parte actora le faltó algo y que en primer término alzó la mano como pretendiendo que le vean para decir, hey, falta algo, o sea, exhibe, haz esto, ¿no? Eso fue muy evidente. Pero más allá de eso, y hay que tener mucho cuidado, porque creo, si no tengo temor a equivocarme, solo le faltaba, porque deseos le sobraba, solo le faltaba decirle, señor abogado, le falta exhibir el documento. Pero creo que a tiempo se dio cuenta de que ese es un delito de prevaricato, porque eso es favorecer a una de las partes. Pero deseos no le faltaban, porque decía, bueno, ya comete el error en el primer documento, veamos ahora en el segundo, ¿no? Y ya en el segundo también hace lo mismo, y ahora veamos en el tercero, y en el tercero sucedió igual. Entonces, no creo que merece seguir insistiendo el hecho de que en el 196.1 nos diagrama cómo se practica la prueba. Dice, se leerán y exhibirán públicamente la parte pertinente del documento. Es lo que tiene que hacer. Entonces, doy lectura, exhibo el documento y solicito que se tenga como prueba de mi parte. ¿Se acabó? ¿Puedo correr traslado? Sí. Con relación a lo que dice Brian. Puede hacerlo la misma jueza, puede hacerle el mismo abogado, porque le puede decir, señorita jueza, con su venia voy a correrle traslado a la otra parte por principio de contradicción. Y la jueza puede decirle, sí, por favor, adelante, córrale traslado, pásele el documento. O puede hacer al revés, entregarle el documento a la jueza y la jueza decir, con eso corra traslado a la otra parte. El mecanismo no importa. El punto es que se cumpla el principio de contradicción. Bien. A mí me parece que la parte actora, el abogado de la defensa de la parte actora se elaboró un guión. Y el guión tiene tanta lectura que hasta se mezcla la lectura con la explicación que debe dar. Entonces, cuando dice, bueno, señorita jueza, voy a practicar la prueba, hasta eso estaba escrito. Entonces, yo quisiera censurar cuál es el aporte del estudiante si todo está escrito ahí, porque lo que había que hacer es dar lectura de la parte pertinente de la prueba, pero él dio lectura a todos. Entonces, a mí me parece que hay que dar lectura al documento porque así dice la norma. Pero toda la intervención que yo puedo proponer, algo debo aportar yo, pues. Algo debe salir de mí, pues. Entonces, la parte introductoria para entrar al documento, cuando dice, señorita jueza, muchas gracias por la palabra, voy a dar cumplimiento acorde a lo que dice el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos y practicaré la prueba documental en los siguientes términos. Hasta eso se leyó. Entonces, ese es un tema de falta de preparación. Estamos claros que hay que leer el documento de la prueba, pero no poner un guión ahí como que yo no puedo hacer nada y le veo a la pantalla y le estoy lee y se acabó. No, ese no es el trabajo. Bien. Es importante determinar que cuando se va a practicar la prueba documental, se debe solicitar a la señorita jueza que a través de secretaría se le entregue el documento. Porque usted no puede practicar con un documento que usted lleva a la audiencia, sino con un documento que es extraído del proceso. Por principio de verdad procesal. Y eso lo habíamos explicado de que por favor, cuando se va a practicar la prueba, señorita jueza, por favor, por secretaría, confiérame el documento que consta fojas tal para practicar la prueba. Y secretaría le confiere el documento. Ese documento es el que se practica la prueba. Claro que estamos nosotros de una manera virtual, pero por lo menos el gesto ha de haber que la secretaria diga,
señor abogado, tenga, este es el documento y ya está. Porque habíamos dicho que no vamos a utilizar las reglas del asunto virtual, sino del tema práctico, porque para lo virtual hay otras reglas. Bien. Es importante determinar que estamos en la práctica de la prueba. No estamos en la admisibilidad de la prueba. Por lo tanto, cuando se corre traslado a la otra parte, usted ya puede observar lo que concluyó. Pues. La persona, la defensa técnica, le dice que con el cheque esta firma es falsificada y tenga la bondad de nombrar un perito. Este será pues el momento procesal, si está practicando la prueba. Cuando estamos en admisibilidad de la prueba, entonces ahí sí tiene que, señor juez, esta es una prueba improcedente, ¿no es cierto? Contraría la ley. O si es forjado, si es fraudulenta, estamos hablando también de la ineficacia probatoria. Ahí se alega eso, porque cuando ya llega a la práctica de la prueba, ya llegó pasando ese sedazo. Ya pasó ese filtro. Entonces ya aquí ya no es necesario pedir que se nombre un perito para eso, no. Además, usted sabe muy bien que cuando le corren traslado con la demanda y usted va a contestar la demanda, si ve que no es su firma, rápido contrata un perito acreditado en el Consejo Nacional de la Judicatura y hace que haga el informe grafotécnico respectivo, y cuando contesta la demanda usted ya presenta la prueba respectiva en donde va a demostrar de que el documento es falsificado. Cuando estamos en la práctica de la prueba, no, porque ahí viene otro filtro distinto. Porque a lo mejor le presento un documento rayado, un documento roto, un documento ineficaz, que ese documento se está utilizando para otra cosa, etc. Para eso sirve eso. Entonces, les ruego tener concentración en lo que están haciendo. Finalmente, nosotros tenemos una cosa que me pareció importante, a más de que alegaron el tema de la firma cuando se presenta o se dan lectura a los documentos. Yo no entiendo, les voy a ser muy honesto, yo no entiendo qué parte del 196.1 no logramos comprender cuando dice que los documentos se leerán y exhibirán públicamente. Y van ustedes a ver, está leyendo un cheque y lee el cheque y dice que en el cheque que ha sido girado de la cuenta corriente número tal del señor Julano de tal, consta en letras la cantidad de tanto. Y ahí consta la fecha con fecha tal. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está leyendo o se está alegando? Entonces, alegando. No logro entender por qué se sigue alegando. Vuelvo a repetirles, explicar es alegar. Pero si yo tengo un cheque en mis manos, lo único que hago es, señor juez o señorita jueza, voy a dar lectura la parte pertinente que necesito que se tome en cuenta como prueba de mi parte, del cheque que dice Produbanco, Agencia Machachi Quito S00392, 36-17, cuenta número 02-051-00475, cheque número 00307, serie B 0087, páguese a la orden de Iván Pacheco, $5,000 en número, la suma de $5,000 en letras. Machachi 2016-0618, fecha de emisión. Y dice aquí, ¿qué más dice? Cooperativa 11 de noviembre, cliente desde año 2007, y existen dos firmas legibles.
Señor juez, tenga la bondad de tener esto como prueba de mi parte. Yo no entiendo por qué seguimos insistiendo en una explicación del documento. Entonces cogen recibos y están explicando el documento. Eso se llama alegar. Solo hay que dar lectura. De tal manera que la forma, cuando dice aquí, recibo, señorita jueza, voy a dar lectura, la parte que necesito que se haga prueba de este recibo, que se me confiere por secretaría. Recibo, número, no tiene número, por $10,000, lugar y fecha, Quito, 12/04/2017. Recibí de, sin nombre, la suma de $10,000. Concepto, cupos, recibí conforme y hay una firma ilegible. A la derecha, banco, cheque número, no tiene número, cuenta número, no tiene, efectivo está subrayado. Se tenga como prueba de mi parte. Yo no entiendo en qué parte no logramos discernir lo que dice la norma del 196. ¿Ya está claro lo que significa dar lectura y exhibir públicamente? Si hay un documento que tiene mucho texto, lee la parte solo la que le conviene. Si a usted le conviene todo el texto, lee todo el texto. Ese es el punto. De tal manera que, con mucha pena, perdón, con énfasis, tengo que insistir en que ustedes deben acatar la norma respectiva. Eso es todo. Entonces, no veo cuál es el problema, porque hasta ahora no veo que hay un solo grupo que pudiera cumplir la normativa. Perdón, pero me han obligado a sacar de la caja fuerte el cheque para poder darles lectura. Entonces digo, hasta eso tengo que hacer. Bueno, con todas estas observaciones, que les quede claro que esa fue la exposición del grupo. Como vienen varios grupos con la misma tónica y no cambia. Y eso a mí me preocupa porque no podemos caminar. Entonces, esperemos, ojalá en los próximos grupos logren haber digerido esta idea de la normativa para que la cumplan de manera exacta. Bien. Sigamos porque no podemos detenernos, ya nos hemos detenido 1 hora y más con este tema. ¿Alguien nos puede explicar en qué norma nos habíamos quedado con ustedes? Bueno, doctor. Escucho, Jocelyn. Ya habíamos revisado el artículo 220 respecto al documento en manos de la contraparte. Nos decía que un documento privado que se encuentre en manos de la contraparte se puede pedir a la presentación, por ejemplo, de una prueba en audiencia, y nos decía que si ya dice que tiene el documento, está obligado a presentarlo, ya. Pero en caso de que dice no tener la información o el documento, ya no puede presentarlo en ninguna etapa del juicio, no podrá hacer uso de esta prueba o de este documento ya jamás. Y nos decía que también que en este caso se puede pedir el auxilio judicial, solo para conseguir los medios, en este caso probatorios, cuando la otra parte no
no tenía, por ejemplo, por qué tener dichas pruebas. O también nos decía que en este caso yo puedo solicitar al juez por la demanda de reconvención, etcétera, para que éste le solicite que se exhiba el documento respecto al artículo 219 cuando se encuentran en terceras personas o en manos de terceras personas. Eso habíamos visto. Gracias, Jocelyn, muy gentil. Bueno, estimados y estimadas estudiantes, miren, nosotros hemos logrado culminar lo que significa la prueba documental. Y en la prueba documental hemos visto las reglas generales de la prueba documental. Hemos visto la clasificación de los documentos en materia legal y hemos determinado de que existen los documentos públicos y los documentos privados. Hemos hablado de las reglas especiales que tienen los documentos públicos, la fuerza probatoria que tiene un documento público. Hemos determinado sobre qué hechos hace prueba un documento público, tratando de visualizar que no siempre uno debe pensar que el documento público en su totalidad hace prueba, no. Y por eso es precisamente que nosotros hemos determinado a través de la norma del artículo 218, 208, cuál es el alcance de la prueba que tiene un documento público, para que usted no se equivoque. Y por eso nosotros hemos dicho sobre qué cosas nomás hace fe el documento público frente a terceros, para no pensar que hace en todo. Uno cerrado los ojos piensa que es documento público y piensa que todo es válido. Ya, no, tiene sus límites. Hemos determinado o hemos hablado respecto de la falsedad del documento público. Hemos hablado de la nulidad de los documentos públicos y hemos inclusive entrado a la institución de la falsedad y hemos entrado a la institución de la nulidad para poder explicar y poder entender de que un documento falso es nulo, es verdad. Pero es necesario tomar en consideración que no todos los documentos que son nulos son por la vía de la falsedad, sino también por otros motivos. Y por eso hemos hecho una comparación entre el discernimiento normativo que tiene en la norma del artículo 214 y en el artículo 215 respecto de los documentos públicos. Y así dejamos muy claro el horizonte de la validez de un documento público. Y luego hablamos de los documentos privados. Y habíamos dicho los documentos privados, obviamente que en el ámbito de la fuerza probatoria son endebles, son un tanto simples, pero hay formas para darle fuerza probatoria. Y por eso recogíamos nosotros lo que dice las diligencias preparatorias en el 122, el reconocimiento de los documentos privados. Y les decíamos, miren, esa es una herramienta del derecho procesal que nos sirve para al documento privado que es endeble darle fuerza probatoria, que se parece esa fuerza probatoria al documento público. Pero les explicamos que hay un principio que regula el documento privado, que es el principio de la inmutabilidad del documento privado. Cuando un documento privado nace privado, muere privado. Es decir, ese documento no cambia, no se vuelve documento público. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, hicimos un reconocimiento en la notaría, entonces ya tengo un documento público. Mentira, no tiene un documento público. Sigue teniendo un documento privado, pero con fuerza probatoria del documento público. Que esa es otra cosa muy distinta. Y por eso es que nosotros nos referimos a la norma del 218 sobre el principio de inmutabilidad. Y claro, para finalizar esta clase de los documentos privados, hemos determinado cómo se utiliza a través de las normativas del 219 y del 220
el hecho de que debo como defensor técnico saber cuando un documento esté en manos de terceros, ¿qué pido al juez? Y cuando un documento esté en manos de la contraparte, ¿qué solicito al juez? Y la normativa es muy sencilla. Y dice en el 219 que cuando los documentos privados estén en poder de terceros, ¿qué hago? Solicito la exhibición de los documentos. Venga, señor, exhiba, traiga esos documentos. Si está en el poder de la contraparte, ¿qué ordeno? ¿O qué solicito al juez? Que se presente. Es una especie mandatoria, obligatoria de hacerlo, ¿no? Entonces, estos elementos los hemos puesto a su consideración para que ustedes tengan la debida lectura de lo que significa estas instituciones de los documentos en materia procesal. Tomando desde el inicio lo que les habíamos explicado en las normas que contienen las reglas generales, y les decíamos a ustedes que es importante tomar en consideración que tener un papel no siempre significa tener un documento. Hay que saber las reglas que sostienen a un documento para llamarle con esa categoría. Entonces, no siempre tener un papel es tener un documento, no. Ni tampoco tener un papel equivale a un documento, porque en materia de derecho, los documentos están claramente identificados. Y con ustedes hemos visto esas características que tienen los documentos. Entonces, como buenos abogados, les ruego no olvidarse de estas reglas. Pasamos a otro medio probatorio. El otro medio probatorio que nosotros tenemos es la llamada prueba pericial. Para hablar de la prueba pericial, siempre es bueno asumir el antecedente. Antes la prueba pericial estaba determinada, o mejor dicho, desembocaba con un medio de prueba documental, porque el perito hacía un informe y entraba al proceso y ya entraba el criterio del perito, pero mediante un documento. Entonces se transformaba en prueba documental. La prueba pericial ahora no. La prueba pericial se deriva la práctica de su prueba en audiencia, en oralidad, con el criterio oral del perito. Lo que significa que hoy por hoy, para poder hacer una prueba pericial, debemos instrumentar de diferente manera al tiempo anterior. ¿Cómo instrumentamos? De dos formas. La primera y la más importante es de que nosotros cuando queremos presentar una pericia a nuestro acto de proposición, sea que estemos en condición de actor o de demandado, es decir, presentando una demanda, una contestación a la demanda, una reconvención o una contestación a la reconvención. Si queremos una pericia, es muy fácil ahora. Entramos a la página web del Consejo de la Judicatura, bajamos el listado de peritos, escogemos el perito que nosotros queramos, de acuerdo a la especialidad, le llamamos por teléfono, le contratamos y le decimos, venga, haga una pericia, por favor. Y su obligación en nuestro contrato es también ir a sustentar su informe en audiencia. Así me sirve su trabajo, caso contrario no me sirve. Entonces el perito hace un informe y le presenta a usted que es el abogado y usted en el acto de proposición adjunta. Pero eso es solamente una formalidad para entrar a la prueba pericial. No es una solemnidad, es una formalidad. Porque lo que consta en el informe pericial, el juez ni se lee, al juez ni le sirve. Lo que le sirve es cuando el perito va a la audiencia y el perito, mediante un interrogatorio y contrainterrogatorio, da afirmaciones de la parte técnica
que él está trabajando en su pericia. Entonces ya no es como antes para pedirle al señor juez nombre un perito, señor juez nombre un perito, no, ahora es por excepción, solo de manera extraordinaria el juez puede nombrar un perito. Entonces ya ustedes podrán observar que hoy por hoy para tener una pericia no hay que pedirle al juez, porque los abogados en las defensas técnicas cometen gravísimos errores. Presentan una demanda y solicitan al juez que realice una inspección y dice, vea, de paso también nombre un perito. Si usted es demandado, contesta la demanda y va suavito esperando el comportamiento del actor. Cuando él quiere pedir que se le nombre perito, usted ya no le permite. Señor juez, el señor debía haber contratado la pericia antes, haber elaborado la pericia y haber presentado con su acto de proposición. Ahora ya precluyó ese momento. Y usted aboga porque se quede sin prueba. Y sin prueba no gana el juicio. Así funciona esto. De tal manera que esa es una forma de visualizar. Ahora entremos a la normativa, que parte desde la norma del artículo 221 del COGEP, y vamos a hablar de la prueba pericial. En tanto en cuanto Ricardo nos haga la pregunta que crea necesaria. Sí, perdón, doctor. Una pregunta. En el caso de que ya, o sea, si se solicita el abogado de la parte actora, el perito, siendo que existe ya un listado, él podría, digamos, en este caso, coger a un perito que sea familiar de él. A cualquiera. No importa que sea familiar. No importa. Lo que importa es la imparcialidad del perito. Es como usted quiere utilizar un testigo y su testigo es su prima porque ahí estaba en ese momento. Entonces el testimonio, si es transparente, es válido porque ya no existen las tachas que había en el procesal civil. Ahora cambió la estructura. Y usted tiene una prima que le va a dar el testimonio y si usted le pregunta a su prima, pongamos que se llama Natalia Ron, y le dicen, señorita Natalia Ron, ¿usted le conoce al señor Ricardo William Ron? Sí. ¿Hace qué tiempo le conoce? Bueno, de toda la vida. ¿Por qué razón? Porque es mi primo. ¿Usted en dónde se encontraba a tal día, a tal hora? Me encontraba en tal lugar. ¿Cuál es la razón por la que se encontraba? Porque yo vivo cerca de mi primo. ¿Qué hechos pudo observar? Bueno, yo observaba de que entre mi primo con la esposa tuvieron alguna discusión que fue pública a la vista de toda la gente del barrio. Yo también observé y pasó esto, pasó lo otro. Informó. Pero qué otra cosa muy distinta sería que Natalia, cuando le pregunte qué hechos vio, le diga, ay, señor juez, pobrecito mi primo, estaba quedando mal bochornosamente porque esa mujer que es una loca le dijo públicamente así, y no sabe cómo la familia nos sentimos, terrible la situación de él. Eso es parcializarse, ¿no es cierto? Pero una cosa es darle información normal y otra cosa es parcializarse. Lo mismo pasa con el perito. Si el perito va y obviamente le da adorna con todas esas cosas para favorecerle a usted, por supuesto que no vale la pericia, porque en el criterio, en la sana crítica del juez va a decir, con razón si es del mismo primo. Muchos jueces dicen, miren, pese que es al primo y pariente, un hombre sumamente correcto, muy bien su pericia. ¿Estamos claros? Perfecto. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí entramos nosotros a la prueba pericial a partir del 291. Para explicar esta norma es muy importante que usted sepa que el señor juez, para tener una convicción de los hechos, a él se le obliga a que él conozca nuestra ley nacional. Eso es obligación de él, conocer la ley.
No importa si le ponen el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código del Trabajo, el Código Laboral, la Constitución de la República, la ley de esto, la ley de otro. No importa, pero tiene que conocer. Pero no le vamos a poner al juzgador para que conozca sobre el manejo de los chips que se instalan en las turbinas de un avión. O no le vamos a exigir al juez que conozca todos los programas o los programas que se instalan en una computadora para llevar un sistema contable o digital contable. No. Esa es la razón por la que en derecho se necesita del auxilio al criterio del juez de una persona que tenga conocimientos especiales que no se encuentran en el criterio o en el conocimiento del juzgador. Por esa razón es que el 221 nos señala que el perito es una persona natural o jurídica, porque puede ser una persona natural, puede ser también una persona jurídica, que por razón de sus conocimientos, ¿cuáles nomás pueden ser? Por los conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, estos estén en condiciones de ayudar, de informar, de participar a los jueces. Para eso es un perito. Entonces, claro, en esas condiciones, pero ¿sobre qué cosa? Sobre los hechos que están relacionados con el proceso. Ese es el punto. Entonces, si como hechos relacionados a un proceso existen temas técnicos, temas científicos, temas de artes, temas prácticos, temas profesionales, por supuesto que necesita esa ayuda del juzgador. Y para eso se llama a los señores peritos. Y los peritos forman parte de un medio de prueba trascendental para el juzgador. Porque es la ayuda. Ellos se convierten en los ojos del juez en esa parte técnica. No se olviden cuando revisamos el 221 de visualizar, yo digo, cuando nos dicen que los peritos deben tener conocimientos científicos, no es difícil entender. Técnicos, tampoco es difícil entender. Artísticos, arte, tampoco es difícil entender. Prácticos o profesionales, eso es difícil de entender. Y para eso hay que explicar. Cuando dicen prácticos, significa que muchas de las personas calificadas como peritos no pueden tener conocimientos, no pueden tener títulos profesionales. No pueden haber cursado por una universidad, pero tienen conocimientos prácticos. Y si no, nosotros acordémonos de un ebanista. ¿Saben cuál es el ebanista? ¿Alguien me puede decir quién es un ebanista? Es un carpintero de arte. Es un carpintero, han visto ustedes que por Ibarra hacen unos muebles tallados. La mayoría de ellos no es que tienen títulos universitarios, no. Ellos tienen conocimientos prácticos. Entonces, al carpintero que hace ese tipo de trabajos se le llama ebanista. Es decir, es bien técnico en esa parte, tiene esa especialidad, ese arte, ese conocimiento práctico de hacer eso. ¿Sí? Entonces, pueden haber peritos como, por ejemplo, un plomero, un sastre, un mecánico no graduado, un carpintero, un hojalatero. Ellos son considerados como profesionales prácticos. ¿Y hay peritos de ellos calificados? Sí.
Sí los hay. Entonces, cuando alguien tiene problemas en estas circunstancias, yo por más que le llame a un arquitecto, no me va a ser fácil, porque el arquitecto a lo mejor es el que se pone el casco, es que tiene el título, pero al carpintero le dice, verás, vente para acá. Aquí en estas paredes hay que diseñar algunos cuadros especiales de madera. Vos sabes eso, vos me haces, ¿no? Mire cómo le utilizan a la gente que tiene conocimientos prácticos. Entonces, en materia de pericias, con el 221 es muy importante que ustedes tengan el debido discernimiento de estas palabras para que logren entender la gran esfera que envuelve el trabajo pericial. Andrés, le escucho. Sí, doctor, dos inquietudes. Una, primera, los peritos prácticos dice que no necesitan haber pasado por ninguna universidad ni nada. ¿Cómo justifican ellos la práctica de su oficio? ¿O cómo justificarían ante el Consejo de la Judicatura para ser acreditado como un perito idóneo en práctico? Y mi segunda bueno, perdón, se me fue la segunda pregunta. Ya le vuelvo a pedir la palabra en el caso de que me acuerde. Para acreditarse ellos primero lo hacen con el RUC, porque el RUC determina cuáles son las actividades a las que ellos se dedican. En segundo lugar, no se olviden que algunos de ellos a veces hacen unos cursitos que les dan unos diplomas, se llama el CECAP. A veces ellos hacen eso y les dan un diploma porque ha dado un muy buen examen respecto de su determinada actividad. Y tercero, también en algunos de ellos están calificados como artesanos y ellos tienen un carnet de artesano. Entonces, ya le doy 3 documentos, no sé si usted los califique, ya es un tema muy particular, pero con esos documentos suficiente para ser calificados. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ese es el enfoque que nosotros debemos tener en la prueba pericial. Y por eso, como ya les había indicado, es que cuando usted necesita un perito, basta que acuda a la página web del Consejo de la Judicatura para que busque el listado de los peritos que se encuentran acreditados legalmente en el Consejo de la Judicatura. Otro perito no puede haber. En materia de procesos judiciales solo se nombra esos peritos, ¿sí? A fin de que ellos estén autorizados para emitir los informes periciales, para intervenir y declarar en el proceso, ¿sí? Y obviamente es importante determinar lo que decía en el famoso 221, que el perito puede ser una persona natural, ahí no hay ningún problema. Pero usted también debe saber que los peritos son las personas jurídicas. Yo creo que en eso nos va a dar una clase de medio minuto quien conoce quiénes son o cómo se les considera y cómo se los califica de peritos a las personas jurídicas. Milalba tiene la palabra. Doctor, una pregunta. En materia administrativa, en procesos administrativos a los peritos, como también los depositarios judiciales, ellos pueden ser llamados directamente sin que consten en ninguna página, ni consten en ninguna institución, a diferencia del proceso, de los procesos judiciales como tal. ¿Por qué se da esto? Porque en materia jurídica sí, perdón, en procesos judiciales sí y en procesos administrativos no. Ya. La regla. Primero, el Código Orgánico General de Procesos regula esta normativa de manera esencial para
las materias no penales, no constitucionales, no electorales. Pero todas las que están ahí son materias judiciales. Entonces, para el sistema administrativo no se ha establecido el COGEB, salvo cuando algunas reglas de orden administrativo lo recogen como ley supletoria. Cuando es ley supletoria, ahí sí lo recogen, como por ejemplo un sumario disciplinario en una institución pública. Lo recogen las reglas del COGEB para practicar el sumario. Entonces, si en el asunto administrativo no lo recogen al COGEB como ley supletoria para ese ejercicio, no tienen por qué practicar esas reglas. Y las hacen muy particularmente. Es decir, los peritos y todo lo que utilicen no tienen que estar acreditados en el Consejo, porque no se vayan a olvidar, el Consejo de la Judicatura es el órgano rector de la función judicial en cuanto a la parte administrativa, en cuanto a la parte económica, y por esa razón son ellos los que califican los peritos. ¿Pero para qué? Para el área jurisdiccional. Punto. No más. Cuando usted me dice, ¿por qué esto se da en el ámbito judicial, pero no se da en el ámbito administrativo? Porque el cuaderno establecido por el Consejo de la Judicatura, tanto en el COGEB, que es un cuaderno legal, cuanto en el reglamento de peritos, es para el tema netamente jurisdiccional, no para otra cosa. Si alguien lo recoge aparte y dice, nosotros vamos a hacer un reglamento y recogeremos en esto las normas del COGEB como ley supletoria, problema de ellos. Pero si no lo han recogido, lo hacen particularmente. Y esa es la razón por la que Milalba, en el ámbito administrativo, independiente, lo pueden hacer de una manera separada porque no es un asunto judicial. Así que esa es la razón. Milalba, usted explíquenos por qué razón se podría establecer que son peritos o de qué manera son peritos las personas jurídicas, porque varios de sus compañeros quisieran entender cómo es que hay una persona jurídica calificada como perito. Háganos comprender para que podamos compartir un poco esa información. Desde el punto de vista de las clases de las personas jurídicas, entiendo que me preguntan, porque hay tipos de personas jurídicas como las compañías limitadas, las sociedades anónimas. Cualquier persona jurídica, pero que sea perito. ¿Cómo se hace eso? Yo soy depositaria judicial, pero de la parte administrativa. O sea, no soy perito de la parte judicial. No, yo le hago una pregunta. Yo sé que usted sus funciones es de depositaria judicial, pero en ese camino usted no ha visto tal vez el sistema pericial como personas jurídicas. No. De hecho, con la persona con la que trabajo sí le veo que él es perito, ¿no? Tributario, pero de lejos todavía no entro a ese ámbito. Oye, les vamos a explicar, gracias Milalba, les vamos a explicar. Las personas naturales que se califiquen como peritos no hay ningún problema, pues ser un ingeniero, arquitecto, médico, etc. Pero las personas jurídicas también son peritos. ¿Cómo se califican ellos? La persona jurídica le vamos a poner el nombre. La persona jurídica Dora y Brian S.A. Auditores. Esa es una empresa llena de auditores. Se van y se califican como peritos en el consejo, pero como persona jurídica. Cuando en el sorteo salen ellos, la persona jurídica le delega a un profesional de lo que requieren en un proceso judicial. Les voy a poner un ejemplo. Le han sorteado de la lista de auditores y sale esta empresa auditora.
Le comunican a la empresa y la empresa le dice, Jonathan David Suquitanda, auditor, será el que haga la pericia. Pero él sale de una persona jurídica. Él no sale con el nombre de Jonathan David Suquitanda. Él sale como la empresa auditora. Y si mañana otra vez le sortean, a lo mejor ya no le toca a él, le mandan a Andrés, otro auditor. Después a Jessica, otro, porque tienen equipos de auditor. Así se califican las empresas, como personas jurídicas. Por eso es que hay algunas personas que les llama la atención y dicen, ¿y cómo es que le sortean a una persona jurídica como perito? Es con esta naturaleza. Entonces, la persona que hizo el informe, esa es la encargada de ir a sustentar en audiencia. Eso sí hay regla. Entonces, esto es para que ustedes tengan la idea de cómo se estructuran las personas jurídicas como peritos. Tengo a Jocelyn. Doctor, yo tengo una inquietud. Yo he visto, no estoy clara. ¿El Consejo de la Judicatura tiene alguna tabla en la que pone el precio que deben cobrar los peritos, en este caso a las personas? Claro que sí. Está en el reglamento de peritos. Por eso es que aplican los jueces la tabla respectiva para imponer la regulación de sus honorarios. Ya, Doc. Y esto, independientemente, como decía, nos hablaba de estas personas jurídicas que se acreditan por el consejo, pero yo escucho un caso de que dice que el juez les da un cierto cobro a estos peritos, pero ellos le facturan por ese monto que le designó el juez, pero en realidad le cobran más a ciertas personas. Así mismo es, pero eso es porque normalmente los jueces tienen tablas muy bajas para regular los honorarios de los peritos. Y claro, cuando yo voy le nombran a Daniela de perito y le digo, oiga señorita Daniela, a usted le han nombrado de perito el señor juez tal para que me diera haciendo un trabajo de arquitecta. Usted es la arquitecta, por favor, necesito que me dé haciendo, como dice en el proceso, el avalúo de 4 casas. Cada casa vale $1,500,000. Y el juez le ha dispuesto que le paguen $300,000 menos de un salario básico como honorarios. Entonces, Daniela, ni de broma va a darme haciendo la pericia. Y me dice, vea, doctor Canseco, yo le diera haciendo con mucho gusto la pericia, pero no por esos honorarios que regule el juez. Y yo le digo, vea, Danielita, cuánto cuesta, cuántos son sus honorarios para esta pericia. Vea, por lo menos que sea siquiera unos $3,000. Y le digo, bueno, yo no tengo ningún inconveniente, aquí está mi cliente, le vamos a pagar 1,500 este rato y 1,500 cuando ya esté listo. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que $3,000 es más barato que nada darme haciendo una pericia de un avalúo de 3 casas que valen más de $1,000,000. Eso es imposible. Entonces yo digo, le aprovecharé a la Danielita que me conoce y me va a dar haciendo esa pericia, pero no importa que le paguen los $3,000. Así es como se manejan las cosas. O en su caso los peritos le dicen directamente, vea, doctor Canseco, yo no le voy a dar hacienda, si usted me paga esto le hago, si no, no. Dígale nomás que me declaren caducado el nombramiento y que le nombren otro perito, pero yo por esa cantidad no hago. Esa es la forma o el movimiento por el que Jocelyn nos está poniendo en conocimiento lo que está pasando. Brian. Doctor, un momentito. Entonces, aquí se le sanciona, bueno, si por ejemplo yo soy una persona que no tengo todos los medios para pagar lo que este perito me está solicitando, y ahí el juez ya le designó ese monto. Aquí, ¿cómo? O sea, de cierta forma no se está violando el principio de gratuidad y también de acceso a la justicia, o simplemente me designan a otro que me pueda ayudar. No, pues no nos confundamos. En materia patrimonial, en el asunto civil, por el principio dispositivo, no hay pues el principio de la justicia gratuita. El perito será el juez. Si a usted el juez le dice, vea, yo para dictarle una sentencia le voy a cobrar tanto, eso sí ya es atentar al principio de gratuidad.
Pero del perito no, pues porque él está haciendo su trabajo. Ahora que el juez le designa un rubro económico en esa cantidad y es tan poca la cantidad y usted no tiene, el perito no le da haciendo nomás, pues y usted le dice, bueno, entonces cámbiele de perito y le busca un perito hasta que le dé haciendo por ese monto. Ya. Ya, gracias, Doc. Brian. Doc, yo con respecto a la persona jurídica quería saber, en el caso de, digamos, que existan sanciones por, yo qué sé, que se adulteró un informe pericial con intención o algo así, ¿se dirigirían contra el perito designado por esa persona jurídica o contra toda la persona jurídica? Contra la persona jurídica. Pero ahí también habría derecho de repetición por parte de la persona jurídica contra su propio funcionario, supongo. El derecho de repetición es un tema que pertenece solo al derecho público administrativo, no al derecho privado. Eso, en el momento en que eso suceda, no tendría derecho de repetición, sino pueden demandarle al perito la empresa que fue sancionada con el tema de daños y perjuicios, de inclusive por un tema de daño moral. Pero esos son temas netamente civiles. No confundamos el derecho de repetición, que es solamente para las instituciones de derecho público administrativo. ¿Alguien más? Bien. En el contexto que nosotros hemos hablado, nosotros podemos decir que puede ser que en el listado que tiene el Consejo de la Judicatura no aparezca un perito que nosotros necesitamos. Y obviamente el inciso tercero del 221 nos da una regla y nos dice, miren, puede ser que no hayan expertos en este sentido. Como en el caso se puede determinar que es importante establecer en un proceso judicial la velocidad del tren de aterrizaje de un avión de, hablemos nosotros de carga o de mucha carga, y que como tenemos nosotros esos Boeings que determinan de acuerdo con el grado o con esa numeración, qué volumen tiene el avión para eso. Y obviamente es necesario establecer la velocidad en la que se manejaban esas turbinas antes de un aterrizaje o antes de un accidente. Y obviamente buscan en el Consejo de la Judicatura y no hay un solo perito. ¿Y ahora qué hacemos? Pero si no hay peritos para eso. Cuando no hay peritos para algo, usted utiliza el inciso tercero del 221, que nos determina que en caso de no existir expertos acreditados en una materia específica, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a una institución pública, a una universidad o a un colegio profesional, obviamente tomando en cuenta de acuerdo a la naturaleza del asunto, pues no, de acuerdo a la naturaleza de los conocimientos que sean necesarios para esta causa. Entonces, el juez pide al Consejo de la Judicatura que se oficie. Entonces, si estamos hablando de la velocidad de estas turbinas, ¿a dónde oficiará? ¿Usted oficiará al Colegio Manuela Cañizares de Mujeres o usted oficiará a la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil o usted oficiará a la ESPE, Universidad Escuela Politécnica del Ejército? ¿A dónde oficiará? A la DAC. Yo dice, claro, tengo que ir a ver dónde tendrán estos profesionales. Entonces procederá a oficiar a la Escuela Politécnica del Ejército, a lo mejor, y ahí encuentra profesionales. ¿Para qué? Para que le manden, ¿qué cosa? Le manden una terna de estos ingenieros profesionales al Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura obviamente puede enviar o seleccionar o enviarle al juez para que el juez haga un sorteo de los tres, y el que salga sorteado ya tiene perito profesional en ese ámbito. Entonces, miren,
en muchos de los casos lo que ha sucedido es que para alguna cosa, yo me acuerdo alguien estaba buscando un perito especializado en el volumen de generación de polen en las flores. Y uno dice, ¿y dónde consigo ese perito? Pero no hay ninguno acreditado en el consejo hasta este momento. Entonces, obviamente, vamos a tener que buscar una facultad de agronomía de peso para ver dónde conocen este tema, ¿no es cierto? Y miren cómo se busca, se pide al consejo el juez manda un oficio a estos establecimientos, ellos le mandan una terna, el consejo regresa al juez dándole la terna y dice, sortee de estos 3 y nombre perito. Solucionado el problema de la falta de peritos en el listado del Consejo de la Judicatura. ¿Está claro esta idea del tercer inciso del 221? ¿O tienen alguna inquietud? Bien. Estamos nosotros en la prueba pericial y evidentemente ya lo analizamos en la parte inicial de cómo se instrumenta la prueba pericial. La prueba pericial siempre se la realiza la práctica